Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras en todos los rincones del país que en este momento se unen a nuestra transmisión a través de mi Facebook Live. Les quiero compartir esta noche, para mí es bien especial. Hoy estoy haciendo dos cosas que a mí me gustan, que son el periodismo y la política. Hoy estoy retomando lo que he hecho toda mi vida, el periodismo, pero lo estoy poniendo al servicio de una nueva forma de hacer política, de una forma que queremos hacer política enamorando a la gente, convenciendo a la gente. O como he dicho yo desde que inicié mis primeros pasos a la carrera al Consejo de la Ciudad de Bogotá, con la gente en la calle, caminando, construyendo, proponiendo, escuchando básicamente. Entonces, tenemos algunos problemas técnicos porque ustedes entenderán, esto hace parte de unas nuevas formas de la política, tener nuestros propios espacios de televisión, pero en las redes sociales, en el Internet, tratando de tener la misma calidad que tiene la televisión, pero a través del Facebook, de las redes alternativas. Este es un esfuerzo gigante que estamos haciendo. Entonces, y quiero reconocer en este momento, quiero reconocer el trabajo de Programar Televisión, quien nos está haciendo toda la ayuda técnica, que en asocio con la Fundación Contravía, con todo el conocimiento que también ha construido Contravía en estos últimos años, estamos sacando adelante esta propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sacando adelante esta propuesta? Porque sentimos que el progresismo, que los movimientos alternativos tenemos que tener estos espacios, tenemos que colonizar las redes sociales, tenemos que tener nuestra voz en las redes sociales y no esperar a la construcción de grandes medios de comunicación. Hoy nos va a acompañar nuestro querido amigo, compañero, líder, Gustavo Petro, quien me dicen que ya acaba de llegar y le quiero dar la bienvenida a Gustavo. ¿Por qué decidimos que fuera Gustavo, digamos, en la noche de hoy? Porque tenemos muchas cosas que decir, desde la Colombia humana, desde el movimiento, desde un pensamiento progresista, después de escuchar el discurso de Iván Duque y el otro discurso, el de Macías. Entonces quiero darle la bienvenida a Gustavo, muy buenas noches. Buenas. Por aquí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas, bien. Uy, un poquito de frío. Frío de Duque y Macías. El frío de Duque y Macías, dice Gustavo. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde está Camilo? Gustavo, ¿dónde iría? Así como están, bueno. Gustavo, bienvenido. Buenas noches a todas y todos. Holman, ¿cómo está? Pues con un poquito de frío, este frío bogotano. Gustavo, buenas noches. Estamos en el lanzamiento de algo que me encanta hacer, que es el periodismo, que es ahora hablar de Bogotá como concejal. Entonces estamos lanzando este programa Holman por Bogotá y nos reportan audiencia. ¿Me pueden decir desde dónde nos están reportando audiencia en este momento? Barranquilla, Urabá en este momento conectados, Caquetá, muy bien. Desde Amazonas también nos están saludando en este momento, un saludo grande. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bueno, bien, Gustavo. Entremos en materia, Gustavo. ¿Cómo escuchaste, cómo viste el discurso de Duque y bueno, el discurso de Macías? Bueno, hay un gran esfuerzo de los medios de comunicación tradicionales por mostrar antagónicos los dos discursos, como si se trataran del bueno y el malo. Cuando a mí me torturaban, hace ya bastante tiempo, tenía yo 24 años, había una estrategia allí de las personas del ejército que estaban en esa labor, que consistían en turnarse. Uno llegaba golpeando, hacía todo el desastre, pegaba, ponía electricidad, etcétera, y salía. Generalmente uno estaba con capucha y entraba uno que era Dulce.
Y mira muchacho, mira no sé qué, tú tienes pues la carrera, no sé qué, cuéntame. Y claro, psicológicamente, y se elabora para eso, es tratando de refugiarse en la personalidad suave, después de los golpes, para creerle y para contar, que era lo que ellos querían. Pues eso mismo es lo que yo observé, obviamente guardadas las proporciones, una especie de discurso duro para que el centro político, al ver el discurso de modales suaves, entonces diga, no, aquí hay que irse con Duque. Pero no, esa es me parece que es una ingenuidad, es una falsedad. Ambos ya tenían eso orquestado. Y en realidad son dos discursos complementarios. Cuando uno va al fondo, entonces ya se establecen las conexiones, no a la forma. En la forma obviamente son diferentes, pero en el fondo dijeron lo mismo. Y quizás el mensaje fuerte, más fuerte de todos, es lo que yo considero es una amenaza a la justicia. Cuando en el primer día, en el contexto de un proceso contra el jefe político de ambos, del presidente y del presidente del Senado, ambos dicen que van a hacer una reforma a la justicia, lo que están pronunciando es un mensaje a la Corte Suprema, un mensaje a los magistrados, un mensaje al conjunto de la justicia en Colombia, un mensaje de amenaza, en mi opinión. Gustavo, yo en algún momento escuchando ese discurso de Macías, Ay, gracias. el frío bogotano. A mí me regalaron un poco de ruanas y mira, había que traerla. Pero la Bogotá humana hizo una Bogotá chévere, caliente, calurosa del ser humano, Gustavo. Pero yo escuchando el discurso de Macías cuando dice que aquí no hubo un conflicto armado, Sí. sino hubo una amenaza ¿Qué fue lo que dijo Uribe en el año 2002? Yo me sentí era la Colombia del 2002. Nos regresamos. Sí, pero yo creo que estamos en una circunstancia más difícil que en los 8 años del gobierno de Uribe, del cual yo fui oposición y víctima. Fuimos. Usted también. Todo el tema del DAS, de las chuzadas, toda esa situación de tensión. Mi familia tuvo que exiliarse. Pero yo creo que estamos en una situación peor, porque ellos aprendieron unas lecciones. Sí. La primera lección que aprendieron es el de la justicia. Precisamente lo que no pudieron controlar fue la justicia en ese momento. Lo que se les salió del redil. Claro, y entonces por eso las interceptaciones a magistrados, la Corte respondió con los procesos sobre la parapolítica, etcétera, y nunca pudieron controlar eso. Yo ayer recordaba, anoche hubo un debate que la prensa no mostró, por ahí a las 10 de la noche, pero estaban casi solitarios porque la mayoría de los parlamentarios se había ido, estaba el Centro Democrático y nosotros aquí. Ajá. Y empezó. Y ahí recordaba yo y mostré un artículo que olvidaron, que era la concepción de paz del gobierno de Uribe de ese entonces, año 2002. Le preguntaban al pueblo que le diera la facultad al presidente Uribe de nombrar un número plural de congresistas de los grupos armados que hicieran un proceso con él. Congresistas, concejales y diputados. Punto. Número plural pueden ser 2, 3, 4, 10, 12, 15, 100. Una facultad amplia, sin límite, no solamente en el número, sino en las características de la persona que iba a ser congresista del paramilitarismo, que era el grupo que estaba haciendo la negociación con él. Ahí no decían que excepto narcotraficantes, ahí no decían que excepto criminales de lesa humanidad, nada. Y les mostraba yo ese artículo que ellos mismos idearon, que la Corte Constitucional tumbó para mostrar su doble moral respecto al proceso de paz que hizo Santos con la FARC. Porque eso que le critican a Santos, ellos sí no lo pusieron en su concepción de negociación con los paramilitares, para nada. La Corte Constitucional tumbó eso y ese fue el primer hecho de distancia entre el Poder Judicial
y el ejecutivo de Uribe. ¿Por qué pienso que ahora puede ser peor? Obviamente depende de Duque. Y obviamente hay que dar un espacio para ir mirando cómo se va comportando Duque. Pero si la personalidad débil de Duque lo pliega a Uribe, en el corto plazo van por la justicia. Correcto. Y si ellos controlan, como ya lo hacen el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial, lo que estamos es en una dictadura. Pero lo que estamos es en una dictadura y yo lo comparto plenamente. Digamos, esos son los anuncios y lo que a uno le preocupa, Gustavo, es que lo dijeron en campaña. No lo dijeron de frente, pero la unificación de las cortes, todo esto, y la gente a pesar vota por eso. ¿Qué es lo que a uno le llama la atención, Gustavo? Y tú lo has dicho varias veces, ¿qué le pasó a nuestra clase media en el país? ¿Qué le pasó a la clase media caribe? ¿Qué le pasa a la clase media bogotana que termina convencida por este discurso? No acusaría tanto a la clase media. La bogotana votó mayoritariamente por nosotros. El estrato 3, que votó por Fajardo, mayoritariamente, siempre hay, pues obviamente están todas las opciones votando, pero mayoritariamente el estrato 3 bogotano fue por Fajardo. Y en segunda vuelta por Petro. Y por eso tuvimos 1.800.000 votos. Pero si usted me pregunta, ¿por qué perdimos? O sea, ¿qué es lo que hace que Duque tenga una ventaja de 2 millones de votos, que en el fondo es 1, ¿cierto? Porque matemáticamente parecen 2, pero no es cierto. Políticamente es 1 millón de votos que al votar por Duque y no por Petro le dan la victoria. Es 1 millón. Lo que pasa es que juega 1 millón a favor de Duque, pero 1 millón en contra de Petro, por eso se vuelven 2. ¿Dónde está eso? ¿Dónde usted en la geografía, ya haciendo el análisis tranquilo, dónde está eso? Eso están 2 grandes grupos poblacionales. Los que votaron por Fajardo y después votaron por Duque. Ahí hay un núcleo. Es un núcleo que no es, digamos, de la votación de Fajardo más grande, es minoritario, pero determinó. Y está básicamente en Antioquia. Correcto. Zona cafetera, algo Santander, geográficamente. Sí. Mucho menos en Bogotá, casi nada en la costa y en el occidente. Ese es un primer núcleo poblacional, o sea, vuelven a Duque presidente los que votando por Fajardo decidieron votar por Duque. Y el segundo gran grupo poblacional es el de la compra del voto. Fundamentalmente en el Caribe colombiano. Que ese es el que Duque no tenía con qué ganar en el Caribe. Ellos construyeron una estrategia para derrotarnos en el Caribe sabiendo que éramos muy fuertes y no había otra forma que con dinero. Que eso se tendrá que saber algún día. Que es una investigación que habrá que profundizar. Entonces, entre la compra de votos y el fajardismo que vota por Duque, eligieron el presidente y nos ponen en un riesgo inmenso de una dictadura. De una dictadura. Pero Gustavo, hoy hay unas ciudadanías libres que logramos construir, que logramos convencer 8 millones de colombianos, que no es esa Colombia del 2002, que no es esa Colombia. Hoy hay un campo de disputa, digamos, diciéndolo, no les será tan fácil. Hay varias cosas que han cambiado. Primero, una incógnita que va a ser la justicia. Se comportará valientemente como aquella justicia del año 2006, 2010. Ojalá. Segundo, el escenario internacional. Está la Corte Penal Internacional vigente y a punto de iniciar investigación sobre Colombia. Y allí todo un contexto de fuerzas políticas, estatales, sociales del mundo. Y un tercer elemento que es la ciudadanía libre de Colombia, que ya no es un grupo minúsculo. Correcto, marginal. A veces nos sentíamos solos cuando hablábamos del paramilitarismo en el gobierno de Uribe,
la impopularidad se disparaba apenas uno atacaba un hecho de estos. Hoy no, hoy la ciudadanía está partida, porque si usted quita ese voto comprado, que no es un voto por Duque, ¿cierto? Y le dejamos el fajardismo que votó por Duque, pues ellos son la mitad, nosotros somos la mitad. La sociedad está partida en dos, con alta probabilidad que si Duque no es capaz de tomar autonomía de Uribe, todo ese centro político que se ganó se desplaza. Correcto. Y se vuelve un gobierno minoritario. Correcto. Y esa es las posibilidades de arrinconar una propuesta antidemocrática, una propuesta de ruptura institucional. En varias mentes del uribismo está. Ok. Bueno, le voy a dar paso al siguiente audio que tenemos sobre la posesión, uno de los fragmentos más interesantes que llama la atención para el análisis. Colombia de la inviabilidad. El triunfo es de las víctimas. Este triunfo también es de Dios, porque tenemos elecciones en 2 añitos y después otras 2. Hacerle un reconocimiento por haber salvado a Colombia de la inviabilidad. El triunfo es de las víctimas. Este triunfo también es de Dios, porque tenemos elecciones en 2 añitos y después otras 2. Bueno, ahí alcanzamos a ver más o menos. En algún momento yo sentí que la posesión se convertía en un homenaje a Álvaro Uribe Vélez y quedaba en un segundo plano Iván Duque. Y el papel que jugaron obviamente las iglesias cristianas, lo reconoce aquí Francisco Santos, un triunfo de Dios, en fin. Pues ¿cómo puede haber un triunfo de Dios? Correcto. Cuando se pone en peligro tantas vidas humanas. Yo nunca he podido entender y no he querido meterme, porque soy un dirigente político, en una discusión religiosa. A veces. Yo soy de una cultura católica, ¿no? Esa es mi familia y así me crié. Y me crié incluso políticamente porque mi inicio en la vida política muy joven es a partir de la gran discusión religiosa que se daba en ese entonces en América Latina entre una iglesia católica muy conservadora y una tendencia en la iglesia católica que se llamó la teología de la liberación. Yo no sé hasta qué punto en las corrientes evangélicas que llamamos o cristianas, que es un mal nombre porque todos católicos también son cristianos, esa discusión existe. Por lo menos en Estados Unidos he hablado con muchas iglesias de ese estilo, muy progresistas, como los cuáqueros, por ejemplo, y defensoras absolutas de los derechos humanos. Porque el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, si uno lee la Biblia, es un mensaje de vida, de amor, de paz, ¿cierto? Para los pobres. Él dice, yo soy la verdad, el camino es la verdad, es la luz, es el amor. Pues el mensaje de Jesús es el amado los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces uno lo contrasta con las posturas políticas de estos que se llaman líderes cristianos, y es lo contrario, porque están pregonando la guerra, el odio, el desamor. Mire la manera como nos trataron, entonces nosotros somos ateos, somos el diablo, somos Satanás. Yo me he encontrado señoras de esas iglesias que sacan el crucifijo porque piensan que se encontraron con el demonio. Y yo soy católico, practicante no en el sentido de estar de rodillas como Ordóñez, que no es católico, sino practicante en el sentido de que lo que hay que construir es una cultura de amor, de paz y de opción preferencial por los pobres. Y ese es el ideario de Colombia Humana, porque ellos estaban al otro lado. A mí me parece que hay cosas muy raras ahí, me parece que hay influjos de dineros, me parece que hay transacciones que nada tienen que ver con la Biblia ni con Jesús, sino que tienen que ver es con unos intereses particulares de unas personas muy poderosas
que manipulan la religión para hacerse al poder político desde una perspectiva anticristiana, anti-Jesús. Gustavo, volvamos a retomar ese tema de las clases medias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para...? Yo siempre he dicho, Gustavo, que a nosotros nos corresponde, a los progresistas, a la Colombia humana, en eso, del amado los unos a los otros, nos corresponde es enamorar. ¿Cómo hacemos para enamorar al sectores medios? López Obrador puso una consigna allí que dice, si los pobres están bien, todos estamos bien. Digamos, él, me imagino, la construcción de esa frase lo hace pensando en cómo el arribismo de la clase media no lo debilita, digamos. ¿Qué es el arribismo? Que es propio de todas las clases medias del mundo. Eso no es un problema solamente colombiano. Ese arribismo fue lo que hizo que el fascismo nazi triunfara en Alemania. Porque generan unos miedos en la clase media, ¿cierto? Es el miedo al pobre, que usted lo ve en diversos mensajes, el miedo al pobre. La clase media tiene miedo de volverse pobre. La clase media tiene miedo de que el pobre esté cerca. Recuerde las grandes discusiones sobre los edificios de vivienda social. Sí. En el 85 en Bogotá, es un ejemplo, pero no es solamente en el 85. Recuerde que en la Plaza de la Hoja, barrios estrato 2 también se oponían a que hubiera viviendas en su vecindario para víctimas de la violencia. Entonces, ese arribismo es manipulado políticamente. Peñalosa lo logra, ¿cierto? Es que Bogotá para todos, ¿qué decía? Es que Petro ha hecho una Bogotá y mete la plata pública en los pobres. Sí. No, para todos significa que no solo los pobres, sino también. Entonces le va dando un discurso a la clase media. Si usted mira los trinos, las reacciones de personas de clase media siempre es, pero es que ustedes le regalaron a los pobres, es que los pobres son vagos, es que los pobres son pobres por culpa de ellos, ¿cierto? Es una ideología que no reconoce que se ha enviado a la pobreza millones de colombianos y colombianas, no por culpa de ellos, sino porque la estructura económica, rural, productiva, económica del país, política, los manda a la pobreza. Colombia podría ser un país de clase media si eso no existiera. Bueno, esa es la realidad. Hace que un sector de clase media entonces se vuelva uribista. Sí. ¿Y cómo contrarrestar eso? Que es la pregunta. ¿Cómo enamorar? ¿Cómo contrarrestamos eso? No lo logramos 2015 Bogotá. Correcto. ¿Cierto? Fracasamos. Correcto. Peñalosa, gracias al estrato 3, sobre todo de Fontibón, Suba y Engativá, Sí. se vuelve alcalde. Ahí gana. Y se tira en el metro. Y entonces empieza a preguntarse, ¿por qué esa lógica política de sacrificar la principal obra de Bogotá, el metro subterráneo, solo para impedir que hubiese un gobierno que continuase la política social de la Bogotá humana? Correcto. O sea, ¿cómo se sacrifica una obra de esas a cambio de que no se siga ayudando a los pobres? Correcto. Ese fue el mensaje de 2015. El mensaje de 2018 es diferente. Y yo creo que ahí donde debemos comprender cosas. Ok. Digamos, nosotros logramos mayoría clase media Bogotá. En esta derrotamos el uribismo. Correcto. En Bogotá y es en Cali, pero de lejos. No lo logramos en Medellín, que tiene una lógica particular, que habría que hacer ya todo un programa para hablar de eso. No lo logramos en Bucaramanga, a pesar de que nosotros somos los que defendemos el agua de la ciudad de Bucaramanga. Correcto. Y la clase media es menor, digamos, en proporción en la costa caribe. Pero ¿por qué lo logramos en Bogotá? Porque yo creo que ya hay una agenda que empieza a capturar, a sintonizarse. Por ejemplo, la banca. ¿Quién puede volver pobre a la clase media? Un presidente como Petro que ayudaría a los pobres. Eso lo que haría es crecer la clase media. Porque si el pobre sale de pobre, se vuelve clase media. Correcto. Que es Bogotá. Bogotá en 12 años se volvió mayoritariamente clase media
porque la política social que se agenció lo logró. No, el que puede empobrecer a la clase media es el estatuto laboral, condenados a contratos de prestación de servicio, ¿cierto? Reforma laboral de Uribe y de César Gaviria. El predominio en toda la economía del sector financiero privado, que está estrangulando al que quiere tener una casa, o al que quiere tener un carro, o el que tiene que endeudarse para que sus hijos vayan a una universidad privada. Es la banca. Esos mismos dueños de esos bancos son los dueños de las pensiones, de los fondos de pensión privada. Hoy sabemos matemáticamente, pero la gente aún no lo experimenta. El señor de 45 años, que hoy tiene, ¿cierto? Un poco más joven que yo, uribista, votó por Duque, porque Petro va a ayudar a los pobres, porque Petro es castrochavista. Él está cotizando en un fondo privado de pensiones. Y él todavía no siente que cuando llegue a esa edad de 65, 62, 63 años, todo lo que ahorró, más la rentabilidad, solo le da una pensión si acaso ha tenido más de 4 salarios mínimos en promedio durante toda esa época, que es el 22% de sus últimos salarios. Es decir, se queda sin pensión. Entonces, este sistema de predominio de la banca está pauperizando a la clase media. Solo falta una crisis económica y lo veremos en la práctica. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar más a dialogar. ¿Qué significa la universidad pública gratuita de calidad? No le garantiza a la clase media y a los pobres un mejor estatus, incluso financiero, de equilibrio. No le garantiza nuestro modelo de pensiones, que da derecho a la pensión, una perspectiva de estabilidad. Cuando hablamos de derogar la reforma de Uribe y de generar otra vez estabilidad laboral, eso no es para la clase media. Cuando hablamos de poner un banco público que compita con la banca privada, correcto, para que bajen costos financieros, eso no va de entrada en beneficio de la clase media, desde el punto de vista económico. Entonces me parece que ahí hay temas que hay que seguir discutiendo. Como dice Gustavo, ahí tenemos que explorar cómo hacer ver, abrirle los ojos a esa clase media. Sin embargo, Gustavo, ya que tú tocas el tema de Bogotá, en los 12 años de gobiernos alternativos, Bogotá sacó de la pobreza 1 millón de bogotanos. 1 millón. Sí. De esos 12 años, en los 4 de la Bogotá humana, 500.000 bogotanos. Ahora, obviamente, como en el ejercicio de control político como concejal de la ciudad de Bogotá y estudiando el plan de desarrollo, advertimos, Gustavo, este plan de desarrollo va a llevar a Bogotá, el de Peñalosa, al estallido social. Y las medidas que estamos viendo en 2 años y medio de gobierno es contra los pobres. Quítele subsidios de Transmilenio, quítele territorios saludables, pauperrice su salario mínimo, ¿no es cierto? Y eso tiene una consecuencia concreta y en cifras que ya midió el DANI. 100.000 nuevos pobres en la ciudad de Bogotá. Hasta el 2017. Hasta el 2017. Porque ellos no hicieron las estadísticas, correcto, que es una pregunta. ¿Por qué el DANE no hizo las estadísticas del último año? Y se dispara los índices de robos celulares, violencia, y empiezan a entrar, y lo digo con respeto, pero hay que decirlo, que estoy en el Consejo de la Ciudad, yo no puedo ocultar eso. Entonces empiezan a maquillar las cifras y a inventarse diferentes fórmulas para medir, es lo que yo llamo la sofisticación de la corrupción, en el maquillaje de cifras de índices de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Pero Gustavo ha puesto el tema del metro y yo quiero mostrarle a nuestros amigos que valdría la pena que por interno me dijeran cuántas personas están conectadas, desde dónde nos están llamando, hablando, en fin. Pero veamos a continuación lo que dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Vamos a hacer el anuncio junto con el presidente Santos del inicio de
la licitación para el metro de Bogotá. Bueno, Cúcuta, Barranquilla, Bogotá en este momento conectados. Bueno, ya estamos superando los miles en este momento en la transmisión, Gustavo. El anuncio, y Gustavo hablaba del tema del metro de la ciudad de Bogotá, la obra de infraestructura más importante del país en toda su historia, y anunciaban con bombos y platillos para el 6 de agosto como regalo a Bogotá la apertura de la licitación del metro. Yo quiero decirles a ustedes que la oposición, la bancada en la oposición en Bogotá, Gustavo, le dimos un regalo a Bogotá. Ese sí fue un regalo. Evitar la apertura de una licitación de un metro que no tiene estudios y que por tanto, si sigue por ese camino, en mi lectura, se va a convertir en el escándalo de corrupción más grande en toda la historia del país. Gustavo, Santos, el presidente Santos, te da el cheque, pero ¿por qué se atraviesan en el metro subterráneo? Porque es Petro. No es ninguna valoración técnica, todo ese discurso es una mentira. Básicamente, el hecho que yo hubiera logrado entregarle los estudios a escala de diseño, ahora discutimos un poco ese tema, porque se llama Ingeniería Básica Avanzada, que es un concepto que no es colombiano, que aquí usamos es prefactibilidad, factibilidad y diseño en ingeniería. Y estos son temas como todos, la mayoría no somos ingenieros, pues ahí es donde nos empiezan a manipular, ¿cierto? El Banco Mundial maneja es otro tipo de concepto y entonces ahí aparece el concepto de estudios de ingeniería básica avanzada. O ingeniería de detalle, que llaman también. Entonces ahora, porque no es lo mismo, son palabras diferentes y conceptos en cierta forma diferentes. Ahora voy a explicar un poco más. Cuando yo llego, soy alcalde electo, la alcaldesa es Clara López y el presidente me invita a una reunión. Él estaba un poco preocupado por cuál iba a ser mi actitud. Entonces ahí me presentan lo que tenían eran unos dibujos de diferentes líneas sobre planos, es decir, una prefactibilidad. La fase 1. Sí, eso era lo que tenían, lo había hecho Sener. Correcto. Se había enredado Samuel con Uribe. En el plan Porque maestro de movilidad. Uribe, para no seguir, Correcto. ¿cierto? Después de que le presentan esos estudios, entonces pide una validación. Y ahí muere el gobierno de Samuel, en medio. Cuando yo llego, entonces Santos me dice, ¿usted qué está pensando? Entonces yo digo, no, yo continúo lo que hay. Construir sobre lo construido. Sí. Que yo sabía, yo tenía, claro, una decisión, son las decisiones de un gobernante. ¿Por qué? Porque yo quedaba supeditado al Banco Mundial. El Banco Mundial tenía que darme una carta, eso era todo, una carta que me permitiese abrir unos sobres que ellos ya tenían de proponentes del estudio de Ingeniería Básica Avanzada. Sin esa carta no podía abrirlos. Yo hubiera podido decir, bueno, no, empecemos con una licitación para ingeniería de detalle. Pero ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Me apartaba del Banco Mundial y de todo lo hecho y dije, no, bueno, voy a asumir el costo y me quedé esperando un año. Allá la burocracia, el Banco Mundial, no sé qué, quién sabe qué, pero me quedé esperando un año hasta que nos la dieron. Y abrieron los sobres y ganó la mejor propuesta. La mejor propuesta, en 14 meses entregamos estudio de ingeniería avanzada. 14 meses, después de un año eran 24 meses, o sea, la mitad de mi gobierno. Tiempo suficiente y efectivamente la gente que se le asignó el estudio hizo el estudio de ingeniería básica avanzada con uno de los modelos de examen de suelos de lo más avanzado del mundo y a los 14 meses entregaron. Entonces yo ¿Esos eran Sener? No, ahí no estaba Sener ya, eran diferentes por metodología del Banco Mundial, cuidando precisamente la corrupción. No es Sistra, es una empresa
Euro 21, ok, sí, sí. ICOM, que son ICOM. vascos, Sí. Euro no sé qué, tenían mucha experiencia y aliados a una empresa colombiana que era Cano algo. Sí. Y presentaron sus estudios y los hicimos públicos. Ahora, eso que se llama estudio, vamos a tratar de explicarlo. ¿Ese estudio para qué sirve? Ese estudio ya entrega los valores unitarios. Cuando uno habla de unitarios en ingeniería, entonces ya uno calcula metros cúbicos de cemento, metros cúbicos de hierro, no sé qué, todo lo y en toda la obra le coge los precios y sabe cuánto vale el metro. ¿Sí? Se Ese es el aproxima punto. lo máximo. Sí, es una aproximación, porque pero la más, nunca un después estudio, viene, exacto. pero ya dice cuánto vale el metro. ¿Cuánto Recuerda usted que durante 2 años nosotros decíamos, ¿serán 100 millones de dólares el kilómetro? No, no teníamos ni idea. Cuando llega ese estudio, aparece que son 7.000 millones de dólares, que daba más o menos 200 millones de dólares el kilómetro. Yo dije, mierda, esto está caro. Pero ese era el estudio. Y entonces viene Santos y ahí aparece el cheque. De 70% la nación, 30% el distrito. Santos sabía que yo no tenía mayoría en el consejo. Ellos manejaban el consejo. La U, Cambio Radical. Y los liberales. Juan Vargas Lleras estaba moviéndose por debajo de cuerdas pasito, así como él hace. Y entonces el consejo estaba saboteando todo lo que nosotros proponíamos, el POT, por ejemplo. La empresa Metro. Entonces ellos creían que ese 30% yo no lo podía conseguir sino vía consejo. Por tanto, no lo conseguía. Vigencias futuras. Y entonces ahí es que me entrega el cheque. Las frases de Santos son claves. Dice, ahora le toca a usted, señor alcalde, el 30%, porque yo ya le doy el 70%. O sea, yo era el responsable de que hubiera o no un metro. Resulta que nosotros sabíamos que podíamos conseguir el 30% sin el consejo. Por una razón casual, se acababa la pignoración de la tasa de gasolina con que financiaron las troncales de Transmilenio y dije, de una para el metro. Y eso es un poco, eran 2 y pico billones de pesos al año. Los 800.000 millones que ya habían sido aprobados previamente como deuda y unos fondos en las empresas públicas que yo logré visualizar que son propiedad del distrito, pero que estaban guardados allí como reservas. Entonces reuní las juntas y determiné un flujo de entrega de esas reservas, propiedad del distrito al distrito por años, y daba la plata. Entonces le dije a Santos, ya está la plata. Él quedó así medio sorprendido y empezaron un proceso diferente que ya era la estructuración de la licitación de construcción. Entonces ellos dijeron primera fase, segunda fase. El señor que tenían en el fondo ese de desarrollo nacional, entonces dije, la segunda fase termina en julio del 2016. Yo dije, mierda, ya. Lo que quieren es que yo no eche el punto de arranque del proceso licitatorio. Ahí peleamos y todo, y hicieron tal marrulla en 2 años. Por ejemplo, ese ministro Cárdenas, que es un capítulo en eso. Sí, que me parece que es un señor, digamos, malvado. Lo acabo de demandar penalmente, ¿no? Entonces, él llega en un proyecto de 7.000 millones de dólares, ¿cierto? Tan complejo como este. Él es el que tiene que pagar a la estructuradora de la licitación, que es el FDN, y tiene que pagarle 5.000 millones. Solo 5.000 millones. Y no lo presupuesta. Para que pase todo el año sin que empiecen a trabajar. Y vienen ya elecciones. Y ya vienen las elecciones y ya viene el golpe político de la clase media bogotana que elige a Peñalosa y ya acaban con el proyecto. Ahora, este tema de ingeniería que yo lo he visto siempre como excusa. Entonces, Peñalosa propone otro proyecto. No sigue el proyecto que era lo que debería hacer. Si él hubiera seguido, ya estaba en plena construcción. Y seguramente no estaba en las encuestas como está. Seguramente la gente estaría expectante porque estaría viendo que están haciendo el metro subterráneo y así haya trancones hoy. Pues dice, por lo menos estamos intentando una solución. No, él lo reemplaza porque no quiere el metro. Santos, que pudo decirle, no señor, aquí seguimos, porque es el dueño de la plata, Claro. de la nación, del 70%,
Entonces ahí le dice, le doy la razón. ¿Por qué? Porque no quieren a Petro en la historia del metro. ¿Por qué? Porque Vargas Lleras era el candidato de Santos. Y estaban pensando en esto que acaba de pasar, en que iba a ser su candidato presidencial y que se iban a ganar la presidencia. Ahí Gustavo, Fracaso total. porque el relato es bien interesante, la historia del metro. Yo lo complementaría con lo que ha pasado ahora, pero es ahí como ciudadano, que ingresa a la política. Pues mi ingreso a la política es de 3 años, pero de darme cuenta, ya analizando el tema del metro, que estos señores, Santos, Cárdenas, Vargas Lleras, son capaces de un plumazo de borrar un proyecto de infraestructura que nos ha costado 140.000 millones por odio. Por odio. Por clasismo político. Por sentimiento de élite oligárquica. Exactamente. Y por cálculo político. Y entonces, perdóneme, pero uno no puede sustraerse de que así se ha gobernado este país. Así ha sido y por eso estamos como estamos. Es que ahí uno ya se da cuenta, porque Santos me decía, es que Bogotá es mi ciudad. Y yo pues le creía, porque yo... Y entonces, ¿por qué si era su ciudad no quiso dejar el metro subterráneo? Porque tenía que ponerle en la historia de ese proyecto el nombre de Petro. Y ellos sabían que yo podía ser candidato presidencial y ellos sabían que no querían que yo fuera presidente. Y mire cómo es la vida, la paradoja de la vida. Yo creo Ese que es el otro momento yo creo de que análisis. terminaron votando por mí. Pues a mí me cuentan varios ministros del gobierno Santos que terminaron votando por Gustavo. Pero así es como se ha manejado este país. Miren, hoy en Bogotá ya estaríamos viendo las obras del metro subterráneo. Sí. Pero les voy a contar, y esto lo voy a revelar en un próximo debate en el Consejo, si lo permiten hacer. Gustavo, hoy descubrimos en cuánto va el metro elevado de Peñalosa. Pues no han entregado estudio de factibilidad. Pues, por eso, entonces, como no hay factibilidad, la cifra estimada es un albur, es una irresponsabilidad. Ellos no saben cuánto vale. No sabe cuánto vale. Igual que nosotros no sabíamos hasta que no nos entregaran ese estudio cuánto valía. Pero en cambio el Consejo de la Ciudad y el gobierno le ha dado todos los recursos. 15 billones del gobierno nacional. Que es un delito. 7 billones aprobados por el distrito, vamos en 22. Y acaban de pedir más recursos para supuestamente integrar las troncales para un proyecto de 30 billones. Mire, y ahí van varios engaños juntos. Hablemos un poco de eso. Por ejemplo, ellos dicen, es que este proyecto del metro elevado sí tiene troncales alimentadoras. Como diciendo que el subterráneo no había tenido en cuenta eso. Eso es mentira. Correcto. Porque al lado del proyecto metro subterráneo, nosotros estábamos licitando la construcción, ni siquiera comenzando ni haciendo estudios. Ya habíamos hecho los estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño. Ingeniería Y de habíamos detalle. comenzado la licitación de la Boyacá, Sí, que suspendió Peñalosa. correcto. Lo primero que llegó a hacer. Sí, fue lo primero. Y estaba financiada, estábamos en el proceso de licitación. No comenzando, no diciendo, no, en medio del proceso. Y él llega ahí y lo suspende. Y estaba la troncal de la 68 a través de una APP con un tranvía avanzado, que es otra alimentadora de esa línea del metro. Entonces estaba la 60 y le salía gratis al distrito. Por las APP. No que el tranvía saliera gratis, pues se cobraba de tarifas con la misma tarifa que hoy se cobra por... Pero otra cosa, Gustavo, está lista la licitación de buses híbridos, ya en la Caracas, la- que lo de que Transmilenio, la traía esa licitación de una licitación, flota de proceso de buses. licitación, porque ya habían hecho Ya, observaciones, exacto, bueno, todos esos exacto. procesos, y gana la flota menos contaminante. Correcto. Y eso fue lo que no le gustó a Peñalosa. Pero ¿sabe qué nos dijo la gerente de Transmilenio en el Consejo, en el debate? Porque yo dije, pero aquí está listo, aquí están los indicadores. No, que eso es apenas en un pueblito de la China que están empezando a ampliar eso. Hágame el favor. Pero Mira, bueno, los primeros buses articulados que se hicieron en el mundo no son de gasolina, no son de diésel, son eléctricos. Es el trole. Y Bogotá los tuvo. los tuvo.
en su momento. Hoy hay troles, si uno quisiera, porque yo examiné esa posibilidad tecnológica, hoy hay troles supermodernos. Correcto. Tiene esa tecnología del trole, que no pesa porque no tiene un motor, sino un motor eléctrico pegado al cable. Es la tecnología del trole, tiene casi un siglo de existencia. Es madura. Claro, tiene un lío, que es que al cruzarse los buses, La vuelta. o al ir al parqueadero, podrían no tener los cables, pero resulta que las tecnologías actuales también le dan autonomía sin cables, eso llaman catenarias. Pero aún así, sin entrar a ese tema, porque vuelvo Sí, al tema del metro, al tema del el metro. metro subterráneo tenía alimentación, que era la Boyacá ya financiada, la 68 que no le costaba el presupuesto del distrito, hoy me compare con lo que están pidiendo, y en cierta forma la séptima, que también era un tranvía Tranvía ligero. y ya estaba en estado de factibilidad. El tranvía más avanzado de las 4 líneas que nosotros dejamos era el de Faca Centro. Mire que no han puesto un solo elemento de construcción y ya va para 3 años. Desde que estaba ya... Era el tren de cercanías, ¿no? ese es el mismo tren de Es el mismo cercanías, tren de pero es cercanías. tranvía. Pero también lo bloqueó. También lo bloqueó. Bueno, pero ahora, primera mentira, el metro subterráneo sí tenía alimentación y estaba financiado por el distrito, no necesitaba plata de la nación. Ya estaba financiado y en procesos incluso licitatorios. Segunda mentira, que el estudio de ingeniería básica avanzada no equivale al de ingeniería de detalle. Tiene su amigo Hidalgo hablando de eso, Sí. que además es un señor descuidado porque él estaba de asesor con nosotros. Lo mismo que Juan Pablo Bocarejo. Lo mismo que Bocarejo. Pero eso es cierto. Entonces, ¿por qué la ley exige que antes de licitar la construcción se tiene que tener un estudio de ingeniería de detalle? Porque ese proceso entre prefactibilidad, factibilidad y detalle, que se puede hacer todo en un solo estudio, es el proceso por medio del cual los ingenieros van desde una línea en el mapa, auscultando hasta lograr establecer el valor con precios unitarios. Correcto. Eso es lo que se llama detalle. Correcto. Ese valor a precios unitarios es lo que le permite al administrador entonces tener una idea aproximada para lanzar la licitación, ya sabe cuál es el valor y moverse allí alrededor de ese valor con las propuestas diferentes que le presenten. Si él no tiene eso, tiene ni idea cuánto vale el metro y cualquiera lo puede estafar. Por eso la ley lo obliga. ¿Qué pasó en la avenida 26? Que en ese momento la ley no obligaba. Y entonces lo que hicieron en el distrito fue entregarle el diseño al constructor. Entonces el constructor dice, aquí me voy a ganar una tajada porque el diseño lo voy a hacer de tal manera que aparenta costos y costos. Y fue plata que se robaron. Ese es el mismo problema de Hidroituango, porque el diseñador de Hidroituango resultó siendo también constructor. Y ahí vienen los problemas. La ley, después de que nosotros denunciamos el desfalco de la 26, la ley, hay una ley y establece una separación. La infraestructura. Tajante. Una separación tajante para el distrito, para las entidades territoriales, no para la nación. No para la nación. Esta viene cuando el escándalo de Reficar. Sí, exactamente, que también tiene ese tema. Factibilidad. Entonces, cuando la ingeniería básica avanzada, metodología Banco Mundial, le entregó al distrito costos aproximados con precios unitarios, que es el requisito para licitar construcción, sí. Por eso nosotros abrimos con el gobierno nacional el proceso estructural de la licitación. Exactamente. Lo que hoy tiene Peñalosa, ¿qué es? Realmente una prefactibilidad. Es decir, como cuando yo encontré con Clara López y el gobierno anterior y Santos apenas me iba a posesionar el proyecto Metro. Eso es lo que tiene hoy. Contrató la factibilidad. La factibilidad no le va a dar valor con precios unitarios, porque eso lo da el siguiente paso, que no lo contrató.
y la factibilidad se la entregan en marzo del 2019. Y entonces la ley, ¿de dónde acá hacen COMPES? ¿De dónde acá aprueban vigencias futuras en el Consejo? ¿De dónde acá el gobierno nacional hace COMPES? Si no tienen ni idea cuánto vale el metro elevado. Entonces, dicho esto que dice Gustavo, yo como concejal y mi equipo de la unidad, ¿qué fue lo que hicimos el lunes, el 6 de agosto en la mañana, Gustavo? Pues, vengo durante 2 años, Gustavo, advirtiéndole al país. ¿Por qué digo al país y no solamente a Bogotá? Porque el 70% de los recursos son dineros de ustedes, el 30% del distrito. Y vengo diciéndole al país, Gustavo, ¿dónde están los estudios? No ha habido un solo órgano de control que levante la mano a decir, oiga, señor Peñalosa, denos los estudios. Lo que me comprueba a mí que es un consentido de la clase política tradicional y corrupta de este país. Todos lo protegen. Si uno dice, si Uribe tiene impunidad, Peñalosa sí que la tiene toda. Ha sido... Birlaron la Constitución con la revocatoria, se burlan de los órganos de control, se burlan del debate en el Consejo de la Ciudad, el consejo más importante del país. No hay otro camino que demandar, denunciar penalmente. ¿Por qué los denuncio penalmente, Gustavo? Por fraude, porque han venido engañando a la ciudad y al país. Gustavo, ¿te puede creer? Ellos iban en el primer periodo, en marzo del 2016, recién se posesiona Peñalosa, van con un proyecto de vigencias futuras excepcionales al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Pero como lo ordena la ley, vigencias futuras excepcionales tiene que tener factibilidad de ingeniería de detalle. Sí. ¿Cómo es posible que enero, febrero, marzo, Enrique Peñalosa hubiera tenido estudios de factibilidad de ingeniería de detalle de un metro elevado? Imposible. Pretendieron engañar al Consejo. Presentaron los estudios nuestros. Presentaron los estudios, cómo lo pudimos demostrar y cómo los obligamos a decírselo a un juez de la República a través de una acción popular, una acción de cumplimiento, perdón, que nosotros interpusimos. Allí tuvo que decir Peñalosa los estudios que existen. Claro, no se atrevió a decir los estudios del metro subterráneo. Pero ahí, Gustavo y amigos que nos ven en este momento, más de 2.000 personas que nos están viendo en este momento, ahí es donde me doy cuenta, Gustavo, que Peñalosa estaba dispuesto y su equipo, con el gobierno nacional de cómplice, a violar la ley, a pasar por encima de todo. Y lo han venido haciendo con el proyecto Metro Elevado. Bueno, nos pudiéramos quedar aquí toda la noche, Gustavo, pero es un tema apasionante. Yo quiero ir cerrando el programa. Y ahora la pregunta es Duque. Correcto, pero... Porque deja Santos. Pero, y acaba, y si te das cuenta en el discurso habla de la corrupción, de que va a ser implacable contra la corrupción, el que la hace la paga. Y su presidente del Congreso habla de Odebrecht, habla de Reficar. Pero lo que yo quiero advertir aquí... Porque ahí hay dos elementos. Y usted que es periodista también, pues... El proyecto que hoy presenta entre 6, yo lo leí, de reforma política, establece la lista cerrada y el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, dándole autonomía financiera, manejo de billetes. Imagínese. Cuando uno dice, claro, la lucha anticorrupción... Que era el órgano que ordenaba acabar. Sí, claro, la lucha anticorrupción, ¿qué significa? Por lo menos que haya elecciones limpias, porque por ahí comienza, y entonces exista un sistema electoral transparente. Lo que hace es lo contrario, es fortalecer un sistema putrefacto de elecciones, claro, que es un consejo, un árbitro electoral que está en manos de ellos, claro, y le da plata. Mire esa primera... Esa perla. Esa perla de muchas que hablan. Y el segundo elemento es el papel de Duque en Odebrecht. Y no en lo que la prensa ha mencionado,
que está por investigar y no será investigado porque el fiscal también era el abogado de Odebrecht, sino en algo mucho más complejo y sutil. El senador Duque presenta un derecho de petición a la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida por un señor Robledo, que es el que nos embarga, entre otros, pidiéndole que actúe en función de que Odebrecht violó la libre competencia en el proceso licitatorio para una sanción, que es, entonces llega Robledo, no Robledo Moir, sino Robledo Sic, el amigo de Vargas Lleras, y entonces inicia la investigación por violación de libre competencia y una medida cautelar que dice orden al director de la ANI para terminar el contrato y liquidarlo con Odebrecht. Entonces todo el mundo dice, bravo, se tiraron a Odebrecht, etcétera. Mire cómo es la trampa. Cuando yo llegué al distrito y teníamos líos de corrupción en la contratación de la 26, del deprimido, de la 94 y otras muchas, del cartel, entonces yo reuní ahí a la gente y bueno, ¿cómo resolvemos? La ley 80 de contratación dice que cuando eso se presenta, se inicia ante juez un proceso de caducidad del contrato. Y el juez falla. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué se demoraron tanto con el deprimido de la 94? Porque esperamos el fallo del juez para caducar el contrato del señor Gómez, que tenía ese... Un juez. Claro, cuando eso sucede hay una muerte de la empresa comercial, ¿cierto? Cuando eso sucede. Y además queda liberado la administración para iniciar una nueva licitación. Y no hay contrademanda, porque es un juez el que tomó la decisión. El superintendente de Industria y Comercio no es juez, es un funcionario administrativo del gobierno. Entonces, ordena terminar el contrato y le hacen caso. Y entonces, ¿qué viene? La demanda. Porque no fue un juez. La ley 80 pedía era que fuera un juez. Fue una estrategia para permitirle a Odebrecht demandar a la nación. Y tiene dos protagonistas. El actual presidente de la República, que ya había sido denunciado en tránsito con Odebrecht, y el actual superintendente de Industria y Comercio, el señor Robledo. Bueno, queda uno atónito porque esta sí es nuevo. Esto que está revelando no lo he visto. Pero ya empieza a Vargas, Juan Carlos, creo que se llama él, de Justicia Tributaria. Ya mencionó el tema por su lado. Yo hice un cuestionario a la SIC pidiendo la sustentación de una medida de esas que permite una demanda. De esa cuantía son 4 billones de pesos. Demandados de demanda a la nación. En España, por Odebrecht contra la nación, por esa decisión. Y lo que interpreto, si te he escuchado bien y si interpreto bien, y el que se presta para esa trampa en contra de la nación es el actual presidente de la República. El actual presidente de la República, que ya estaba siendo sindicado de haber recibido dinero de Odebrecht. Pero arma el Paquito, el muñeco, para decir, mire, yo como no tengo nada que ver con Odebrecht, yo, mire, mando sancionarla, o a través de esta acción. Pues bien, llevamos una hora y 3 minutos, pero siempre va a ser grato hablar con Gustavo, aprender de Gustavo también. Pero yo quiero cerrar por obvias razones, quiero cerrar el programa, nuestro primer programa, cada jueves a las 8 de la noche vamos a estar. Me dicen que en este momento, cuando anuncio que va a terminar, se dispara el... Y como las técnicas de estos programas son diferentes, Gustavo, que cuando va subiendo uno, más bien alarga, no, pero bueno, me van diciendo, por favor. Sigue subiendo. Entonces yo quería cerrar, yo quería, Corabastos, un saludo grande, ¿verdad? Yo quería cerrar este programa haciendo un llamado de atención, Gustavo, y viendo a ver si aquí logramos hacer algo. Sigo insistiendo en que al ser el proyecto el metro elevado,
querámoslo o no, el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país. Al momento eso va costando 2 hidroituangos. Sí. El cálculo que hicimos hoy, que descubrimos hoy, porque les acaban de aprobar otro COMEX para financiar las troncales de Transmilenio, sin tener un solo papel de fase de factibilidad cada troncal. Ningún estudio. Ningún estudio. Ahí. Y con alternativas que son mucho más baratas, Claro. que son los tranvías. Claro, que son los tranvías, la flota de buses eléctricos que abortaron, en fin, es un fracaso hoy la movilidad de Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá. Fracasaron con el proyecto Metro Elevado y van a fracasar con el tema de las troncales. No es porque nos guste. Sí, nosotros estamos pensando en la mejor movilidad de Bogotá. Se dejó planeada, o mejor, se le hizo caso al Plan Maestro de Movilidad en la Bogotá Humana, que dice, que no es un descubrimiento nuestro tampoco, Gustavo, las movilidades multimodales, sostenibles, tranvías, trenes, bicicleta, metro subterráneo como estructurador de la movilidad de la ciudad de Bogotá. Pero yo digo, Gustavo, hay que hacerle el debate en el Congreso de la República a este proyecto de infraestructura, porque hay que llevarlo al Congreso, hay que estrenar el estatuto de la oposición, digamos, donde dice dicho estatuto que el funcionario público no puede ya mandar excusas, Sí. no, que hoy amanecí enfermo, no, que porque soy Peñalosa no voy. Tiene que ir, tiene que asistir. Y creo que estos sí son los debates y las luchas efectivas contra la corrupción. Yo creería, Gustavo, que este es un debate que hay que hacer en el Congreso de la República. Pero yo creo que se necesitan dos cosas más. Debates he hecho en 15 años, y de eso tengo una experiencia. Pero digamos, aquí es necesario que haya una ciudadanía, Correcto. ¿cierto? Digamos, el metro subterráneo hoy está más avanzado que lo que tiene Peñalosa. Lo han suspendido 3 años, ¿cierto? Han suspendido el metro subterráneo 3 años, y aún así, pasados esos 3 años al día de hoy, el metro subterráneo en sus estudios, que están listos para iniciar licitación de construcción, está más avanzado que lo que él ha hecho. Y todo indica que podría salir más barato, Hasta el momento, ¿cierto? Todo indica, porque no sabemos realmente cuánto vale el metro elevado. Entonces, ¿qué va a hacer Duque? Duque no se ha, digamos, reivindicado como una persona de Bogotá, sino como una persona de Antioquia. Sin embargo, creo que nació aquí. sí, nació aquí. Esa es esa duplicidad que usan por razones políticas. Le ha dado el espaldarazo a Peñalosa, Peñalosa. ¿cierto? En campaña, sin conocer los proyectos, sin conocer nada. El pueblo bogotano le dijo no, porque esas son las elecciones. 1.800.000 votantes por encima de él le dijeron no. Aquí perdió el centro Perdieron. democrático. Él, por una actitud democrática, debería decirle, oiga, respetando ese electorado mayoritario de Bogotá, que lo saca es Petro, y que Petro defiende el metro subterráneo porque tenemos por qué defenderlo, razones fundamentales. ¿Por qué no se inicia un diálogo? ¿Por qué no se inicia un diálogo del gobierno nacional con su ministra Orozco y con el señor de Planeación? Antes que nada, para ver de dónde sacan que un metro elevado, ese esperpento en la Caracas, podría beneficiar a la ciudad de Bogotá. O si pueden reconocer que una labor hecha por una administración muy seria y recogiendo un trabajo anterior, como el metro subterráneo, hecha por empresas muy serias, pues pudiera ser reivindicado. Porque Bogotá va a entrar en elecciones de nuevo el año entrante, ¿cierto? Y el año entrante todavía no ve uno que estén ni siquiera los estudios. No Los van a ver. detalles no van a estar para No el van a momento estar. de las elecciones. Entonces el pueblo bogotano tiene la oportunidad otra vez de decidir sobre su sistema de transporte. Pero ahí Gustavo, tú planteas un diálogo donde se vea
bueno, a la luz de los estudios, pero aquí viene otro tema, que es el que yo quiero incorporar, que es, bueno, si hay una lucha frontal contra la corrupción, y si la historia del país nos ha enseñado que los grandes escándalos de corrupción están ligados a grandes obras de infraestructura, especialmente de movilidad. Ruta del Sol número 2, estaba leyendo hoy el expediente de la Fiscalía de Ruta del Sol número 2, parecido a lo que están haciendo con el metro elevado. Otros CIS que no corresponden a fases de estudio. Se inventan los otros CIS. Y empieza como caja registrador de consultor. Bueno, entonces cada otro sí vale 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos. El escándalo de Ruta del Sol fue por 5.000 millones de pesos. Solamente en otro CIS del metro elevado vamos en 5.000 millones de pesos. Entonces yo diría, si hay una lucha frontal contra la corrupción, si queremos proteger la ingeniería nacional, es que aquí sale muy mal parada la ingeniería nacional. ¿En manos de quién está la ingeniería del país? Y uno va a ver, y son los mismos de Hidroituango, de la Séptima, todos. Un carrusel, feriándose los dineros públicos. Y los gremios presionando y diciendo que somos castrochavistas. El silencio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que al metro subterráneo, afortunadamente, le pidió todos los estudios, y ahí están, pero al metro elevado el señor Juan Martín Caicedo Ferrer le dice al concejal de la oposición que no se atraviese en el desarrollo de la ciudad de Bogotá. Nosotros no nos hemos atravesado, queremos que cumplan la ley. Entonces, digamos que el tema del metro elevado va a poner a prueba al gobierno Duque y a la sociedad colombiana. No es un tema solo de ley. No, exacto. Es que si Bogotá empieza a construir su metro subterráneo, se dispara como ciudad en el mundo. Correcto. Así de simple. Porque su urbanismo se embellece, porque el metro subterráneo embellece la ciudad. No por los túneles, que también podrían, las estaciones, no, por la superficie que se libera de 1 millón de personas que empiezan a usar transporte masivo por debajo. Entonces esa superficie liberada se vuelve árboles, se vuelve parques, se vuelve bicicletas, monumentos, se vuelve peatones, se embellecen los propietarios de esas casas hoy tan deterioradas, del Chapinero, por ejemplo, empiezan entonces a invertirle para que su casa, porque se valoriza. Y esa valorización es una valorización de la ciudad. Las empresas que piensan en inversiones dicen, esta es una ciudad con metro, vale la pena ubicarse cerca de las estaciones, y empieza a disparar la ciudad de Bogotá. Eso mismo no va a acontecer con el metro elevado. El metro elevado va desvaloriza el metro deprimir la ciudad. Porque todos, lo que he aprendido, digamos, un metro elevado por una ciudad consolidada, porque por donde va el metro elevado son los sectores más consolidados de ciudad, acaba, deprime y vuelve prácticamente, desvaloriza sus casas, sus edificios, sus negocios. Yo tenía un sueño, Gustavo, con el metro subterráneo. Yo decía, digamos, llevándolo a una metáfora, decía, el metro subterráneo de Bogotá es la gran obra de la paz. ¿Por qué? Para Bogotá. Para Bogotá. ¿Por qué? Porque quienes hemos crecido en esta ciudad, quienes hemos sido bogotanos, sabemos que aquí se han construido muros mentales. La 72 es un muro. La 1 de Mayo es otro muro. Sí, fronteras invisibles. Y cuando las fronteras invisibles, cuando uno ha vivido en otras capitales del mundo, yo he tenido la oportunidad de vivir en Washington, en Madrid, en Barcelona, de las cosas que más me sorprendía es que uno no podía hacer esos muros mentales porque uno estaba extremo en la ciudad. Puede salir en cualquier parte. Podía ir a los suburbios, podía tener actividad cultural en el norte, en el sur, donde está la clase media, el rico, el pobre. Es decir, y la metáfora mía era que el metro rompía esos muros mentales en Bogotá, acababa con algo que luchamos en la Bogotá humana, con la segregación. Sí. Entonces integraba a la gente. No había muros mentales, no había esa cosa tan odiosa que hay en Bogotá, lo digo con todo respeto. Norte-sur. ¿Usted dónde vive? ¿En el norte o en el sur? No.
y cada estación se convertía en un monumento a la memoria, a la reconciliación, a la paz. Y siempre al arte, porque al yo lo arte. que pedí es que Entonces, hubiera arte en las estaciones. imagínate, Gustavo, siempre jugaba con mis hijos, con Felipito, mi hijo menor. Cuando tengamos metro subterráneo en la ciudad de Bogotá, yo decía, vamos a recorrerlo y cada estación seguramente va a ser el nombre de un Álvaro Gómez o de un Luis Carlos Galán, las víctimas del Dazo, o nombres de nuestros caciques de la ciudad de Bogotá totalmente invisibilizados hoy en La la historia de toponimia Bogotá. muisca fue lo que nosotros pedimos. ¿La qué? Toponimia muisca. Muisca. ¿Qué significa? Que esos lugares de estación tienen nombres indígenas. Entonces se reivindica una antigüedad. La memoria. Una memoria que la ciudad no tiene. Porque es que la ciudad no la hizo el conquistador. Por eso es que Peñalosa vuelve y planta al conquistador en el salón famoso y quita a Bolívar. Pero no, es que ni Bolívar ni el conquistador hicieron Bogotá. Bogotá estaba antes. Claro, Bacatá. Y era muisca. Era muisca. Entonces yo me soñaba, le decía a Felipito mío, que cada estación iba a ser para el extranjero, para la ciudadanía que hay en Bogotá, que es de todo el país, pues una reconciliación con la memoria de la ciudad, con la memoria del país, para no repetir los fracasos del pasado, pero también para recuperar una memoria de una ciudad que anda perdida. A mí me sorprende, Teatro Colón, Avenida Jiménez, Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, pero cuando uno va a preguntar, bueno, ¿y dónde está la memoria de los grandes caciques que habitaron primero esta y que donde tenemos una ligazón histórica, cultural, ¿no? Y el himno de Bogotá hay una estrofa que un pendón, una espada y una cruz nos abrieron los ojos. Hágame el favor. Yo digo, Como si estuvieran cerrados antes. correcto, correcto. Entonces, Es un himno a la conquista. correcto. Hay dos himnos. El himno antioqueño habla de raza. La raza no existe. Exacto. Unas cuñas del Mundial hablan de la nueva raza colombiana. Todo eso es un discurso fascista. Correcto. Las razas no existen. Y en el caso aquí de Bogotá, sí, unas loas a la conquista cuando esto existía antes. Entonces, bueno, Gustavo, El himno de Bogotá es una loa a la conquista. sí. Considera lo anterior ciego, odioso, malo, o sea, al indígena. Claro. Y considera que entonces la llegada de la Nos trajeron la conquista luz. abre los ojos. Entonces, como se darán cuenta, querido Gustavo, gracias por No, haber venido, pues. gracias por asistir. Pues aquí nos pudiéramos quedar toda la noche hablando solamente de lo que se hizo en Bogotá, del sueño del metro, y bueno, ni qué decir de la tarea que viene para los hombres, mujeres, jóvenes, progresistas en todo el país, para los hombres, mujeres, líderes de la Colombia humana, porque también siento, Gustavo, la tarea es grande por impulsar una nueva generación de liderazgos en todo el país, de liderazgos de clase media, de liderazgos sociales, de jóvenes, mujeres en todo el país que se tienen que apoderar evidentemente de un nuevo discurso para una nueva Colombia, para una Colombia más humana. Bueno, Mi pues querido Gustavo. Muy amables, si no nos congelamos aquí. Como siempre, gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo grande a ustedes, gracias a todos por esta amable audiencia. Nos vemos el próximo jueves aquí en Holman por Bogotá. Muchísimas gracias.